Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde. Los invito a que abramos las Sagradas Escrituras en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al versículo 4. La palabra de Dios dice así de esta manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y aún muerto habla por ella. Les invito a que hagamos una oración y en ella le pidamos al Señor que nos dé la sabiduría para poder comprender su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa tarde, bendito Dios. Nos acercamos ante el trono de tu gracia, bendito Dios, para pedir la iluminación y la guianza de tu Espíritu Santo, bendito Dios, para poder comprender tu palabra y así de esta manera, bendito Dios, hacer lo que tú nos mandas a través de ella, bendito Dios. Ayúdanos. Que este estudio, bendito Dios, sea de bendición para cada uno de los que vamos a estar analizando las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a dar inicio a una serie de estudios del capítulo 11 de los Hebreos. Creo que será de mucha bendición para la iglesia y para los amigos y consiervos que escuchen este estudio. El tema general de esta serie de estudios se titula Los héroes de la fe. Y a manera de preámbulo, quiero que vayamos un poquito al trasfondo histórico y vamos a ver a quién se le atribuye esta carta. Es obvio que se le atribuye que es inspirada por el Espíritu Santo, pero cuando estamos analizando quién es el autor, el escritor, es el receptor que recibió la palabra de Dios. La opinión está dividida. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Silas, otros dicen que fue Tito, Juan Marcos, o Clemente de Roma, o Lucas, o Bernabé y Apolo. A estos 7 personajes se le atribuye que escribieron esta carta, porque a ciencia cierta no se sabe quién fue el escritor. La fecha de escritura es probable que se escribiera en el año 64 al año 67 después de Cristo. Lugar de escritura: no hay en la carta o libro ninguna indicación clara sobre el lugar en que se escribe esta carta. Destinatarios: eran hebreos que estaban familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento y que estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Algunos estaban tentados a retroceder. Hebreos 11 ha sido llamado por algunos el Museo Arqueológico de los Héroes de la Fe. La palabra clave en el capítulo 11 es fe y aparece 22 veces. Cuando una palabra en una porción o capítulo de la Biblia o libro aparece varias veces, se dice que es la palabra clave y por consiguiente es una palabra o un tema de suma importancia. Entonces, en este capítulo 11, la palabra clave es fe. Es obvio que la encontramos en toda la carta a los hebreos, pero en especial, como ya lo hemos dicho, aparece 11 veces en este capítulo 11. Bien, proseguimos. Tema específico: la fe de Abel. El escritor comienza en orden cronológico la lista de los héroes de la fe y por consiguiente aparece Abel. Discusión de tema. Número 1. En este capítulo, el escritor de la carta se introduce definiendo lo que es fe. En el versículo 1 del capítulo 11 dice así de esta manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es seguridad en Dios, en las realidades que se esperan, es la prueba convincente de lo que no se ve. En pocas palabras, la fe no está fundada en cualquier cosa.
La fe está fundada o está puesta, centrada en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por consiguiente, quienes esperan, esperan en esas promesas, porque su palabra es verdad. Y si su palabra es verdad, es obvio que cada persona confía en esas promesas a través de la palabra de Dios. Versículo 2 dice así de esta manera: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Sé bien, la fe es lo que acreditó a los personajes de la antigüedad por poner su confianza firme en las cosas que aún no se veían. Tenemos el ejemplo de Noé cuando se le advirtió acerca de que venía un diluvio y que preparase un arca. Él creyó en esas promesas, en esas órdenes que Dios le dio, y por consiguiente, él vio hecho esa realidad, esa promesa que Dios le había dado. ¿Sí? Ahora, el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Las cosas invisibles de Dios se contemplan al entenderlas por medio de las cosas hechas. Y vayamos a la escritura en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿cómo fue hecho esto? Por la palabra de Dios. Y Dios dijo, y fue hecho por el poder de su palabra. Ahora, quiero que analicemos algunos significados de la palabra fe, ya que la palabra fe o otras palabras a veces tienen varios significados, y es muy importante que nosotros entendamos esos significados. Fe del griego es pistis, significa sencillamente creer. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, está hablando de fe en el sentido de fe para salvación. Y dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el escritor, que es el apóstol Pablo, a quien se le atribuye esta carta, en este capítulo 2 de Efesios, versículo 8, está hablando acerca de la fe, de la confianza puesta en Jesucristo para recibirle como Señor y Salvador, y así recibir el perdón de los pecados y tener esa certeza, esa seguridad de nuestra salvación. Aquí entonces la palabra fe se refiere a una fe, a una plena confianza en nuestro Señor Jesucristo para el perdón de pecados. Ahora, en Gálatas 1:23, fe significa enseñanza o doctrina. Dice así la palabra: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Cuando el apóstol Pablo se convierte y yendo rumbo a Damasco, cuando se le aparece el Señor Jesucristo en una visión y se convierte, pasa 3 años en Arabia, y después de estos 3 años sube a Jerusalén para estar con los apóstoles, pero no vio más que a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, cuando lo ven, cuando lo escuchan, las personas decían: este es el que asolaba a la iglesia, este es el que perseguía a la iglesia, pero ahora también predica esta fe. Entonces, en este capítulo 1 de Gálatas, versículo 23, fe significa enseñanza o doctrina, ¿sí? Y en Hebreos 11:1, fe significa confianza en las promesas de Dios. Leamos Hebreos 11:1. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, aquí es la aceptación de su testimonio a través de las escrituras. Esta debe de ser la base de aquella confianza en Dios, ya que el mismo Señor Jesucristo en San Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces aquí tenemos por lo menos 3 significados de la palabra fe. Número 1, una fe es una confianza plena
en el Señor Jesucristo para salvación. Y número 2, fe significa doctrina o enseñanza. Y número 3, fe significa una plena confianza en las promesas de Dios. Es obvio que estos cristianos que se les está escribiendo en la carta a los hebreos, que también se le conoce como una carta universal que va dirigida a diferentes lugares, tenían estas tres cosas. Pero como veíamos en la introducción, estaban tentados a retroceder por causa de la persecución, por su fe, por su testimonio en Jesucristo. Entonces el escritor comienza definiendo en estos primeros 3 versículos lo que es la fe para consolidar a estas iglesias a las cuales se les está enviando esta carta. Ahora, número 2, Caín y Abel reciben la misma educación de sus padres. Vamos al contexto histórico, Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice así en Génesis capítulo 4, versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿No? Aquí cuando dice que Adán conoció a su mujer Eva, hay un modismo y cuando se decía conocer, se refería a la relación sexual en el matrimonio. Y él dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí vemos también a Abel, que es hermano de Caín, y la escritura nos enseña que Caín fue labrador de la tierra y Abel pastor de ovejas. Desde un principio, los primeros padres enseñaban 2 principios importantes a sus hijos: Biblia y oficios. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, el oficio de Caín y el oficio de Abel, ¿verdad? Viceversa. Ambos recibieron la misma educación de sus padres y la información de lo que había ocurrido en el huerto del Edén. Aquí nos estamos refiriendo a cuando Adán y Eva pecaron y por consiguiente fueron expulsados del huerto del Edén. Con la caída y la muerte de los primeros animales, para cubrir la desnudez que ponía en evidencia la realidad del pecado de los primeros pecadores en la historia humana. Y vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿no? La historia nos enseña que cuando Adán y Eva pecaron, vieron su desnudez y trataron de esconderse de la presencia del Señor y se hicieron delantales para cubrirse, pero aquí vemos la misericordia de Dios haciéndoles túnicas de animales, un material resistente, y es obvio que aquí aparece el primer sacrificio de animales que tipificaba a futuro, ¿verdad?, lo que Jesucristo haría en la cruz del Calvario, viniendo a morir y a derramar su sangre para remisión de los pecados. ¿Sí? Entonces, tanto a Caín como a Abel se les contó esa historia. Aquí estamos tomando solamente a Caín y Abel, porque Caín representa al hombre de pecado y Abel al hombre justo, pero es obvio que Adán y Eva tenían ya muchos hijos en este tiempo. Ahora, ellos habían recibido esta instrucción. La idea de un sacrificio expiatorio por el pecado estaba presente ya desde los primeros tiempos de la raza humana. El primer libro de la Biblia que se escribe es Job, y en él se hace referencia a los sacrificios presentados por Job en relación con el pecado de sus hijos. Vayamos a Job capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Sí? La mayoría de los comentaristas, de los escritores, coinciden en que Job es el primer libro de la Biblia que se escribe.
Cuando estudiamos introducción bíblica general, estudiamos, ¿verdad?, el orden en cómo fueron inspirados los libros de la Biblia, y se cree que Job es el primer libro de la Biblia. Entonces, aquí ya se está enseñando, ya se está hablando acerca de que se hacían sacrificios. Entonces, es obvio que Adán y Eva habían transmitido este conocimiento a sus hijos. Número 3. Caín y Abel ofrecen una ofrenda a Dios. Por la fe, dice la palabra del Señor en Hebreos 11:4. Vayamos otra vez a este versículo que tomamos como base. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y aún muerto habla por ellas. En Génesis capítulo 4, versículo 3 dice, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. También sería, aconteció que transcurrido el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y en el versículo 4 dice así, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí estamos viendo dos ofrendas que se presentan a Jehová. Y la ofrenda de Caín consiste en que Caín trae del fruto de la tierra, porque Caín era labrador de la tierra, y es obvio que Caín trae también de lo selecto, de lo escogido de el campo, así como lo hizo Abel. Entonces aquí no hay ningún argumento que diga que Caín trajo de lo peor, por lo cual esto trajo consecuencia para que tu ofrenda no fuera aceptada. Es obvio que en lo exterior ambos trajeron de lo mejor, de lo más selecto, de las ovejas. Sin duda, hizo lo mismo que Abel, que trajo una ofrenda de lo más selecto de sus cosechas. Bien, ahora, ¿qué aprendemos aquí en esta historia a través de las Sagradas Escrituras? Que no es suficiente con presentar una ofrenda de lo mejor exterior, que la ofrenda mejor que el hombre y la mujer puede presentar es aquella que se hace de todo corazón, es aquella que se hace conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Por hoy aprendimos estas cosas, ¿verdad? Nuestro tema específico se titula La fe de Abel. Número 1, en este capítulo el escritor a la carta se introduce definiendo lo que es fe. Y número 2, Caín y Abel reciben la misma educación de sus padres. Y número 3, Caín y Abel ofrecen una ofrenda a Dios.